Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza de hoy vamos a continuar bajo esta serie que hemos iniciado bajo el tema promesas y compromisos de Dios para los suyos. Y el primer tema o el primer punto que hemos iniciado y del que estamos hablando es provisión. En el día de hoy vamos a estar hablando de acción y obediencia. Hemos estado hablando de la historia donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. En la primera enseñanza hablamos de qué cosas son probadas en procesos como esto, cuando Dios pide cosas que no hacen sentido. En la segunda enseñanza definimos qué significaba Isaac en la vida de Abraham y qué cosas podían ser un Isaac en nuestra vida. Y en el día de hoy vamos a continuar esta historia bíblica donde vemos el nombre de Jehová Jireh, o Jehová mi proveedor, o Dios proveerá en la escritura, y vamos a estar hablando de acción y obediencia. El texto base lo encontramos en Génesis capítulo 22 versículo 3, y estamos usando la Reina Valera de 1960, y dice la escritura: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos a orar, amado. Padre celestial, adoramos tu nombre, te bendecimos y engrandecemos. La gloria, alabanza y adoración siempre son tuyas, Señor. Así que la damos a ti. Te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos y te damos toda gloria, toda adoración. Pedimos que bendigas este momento de enseñanza con tu presencia, con sabiduría, con la dirección de tu Espíritu, que ponga palabra en nuestros labios. Te pedimos que bendiga a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy, que sean alcanzados por tu palabra, que sean bendecidos por la verdad y la revelación de las Escrituras, Señor. Que Jesús sea glorificado en este día. Una vez más, Señor, nada puedo hacer sin ti. Tú eres la vid y yo soy un pámpano. Y así como el pámpano no puede producir fruto sin la savia y la vida que le da la vid, yo no puedo hacer nada sin ti. Así que antes que la palabra fluya, a ti doy la gloria, a ti doy la alabanza, a ti doy la adoración. Antes de saber los resultados que la enseñanza va a traer, a ti damos gloria, alabanza y adoración, porque son tuyas, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Vamos a leer el texto base una vez más y vamos a entrar a desglosar el texto. Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y vamos a iniciar con: y Abraham se levantó muy de mañana. Demuestra la seriedad de Abraham en cuanto a lo que Dios le dijo y su fe. Abraham no pospuso ni dejó para más tarde lo que Dios le dijo. Se levantó temprano e inició lo que Dios le dijo que hiciera. No sabemos qué cosa estaba pensando o sintiendo. No sabemos con qué cosas Abraham estaba batallando o estaba luchando, si alguna. Lo que sí sabemos, amado hermano, es que sin importar sus sentimientos, sus pensamientos o con qué cosas podía estar luchando, Abraham toma la decisión de ejecutar lo que Dios le pide con prontitud. Abraham demuestra un gran grado de compromiso, de convicción y de fe
al iniciar lo que Dios le dice que tiene que hacer, aún cuando realmente no entendía completamente lo que Dios tenía planificado para el final de esta jornada, aún sin tener todos los detalles, aún sin saber las cosas que pasarían, este hombre se levanta y le da inicio a lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y es importante, amado hermano, que no es la primera vez en la vida de Abraham donde vemos esta clase de compromiso, donde vemos esta clase de acción en la vida de este hombre. El inicio de la jornada y de la carrera de Abraham inicia de esa manera, inicia con un llamado que no hace sentido. Dios le dice a Abraham: sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. No sé si usted se da cuenta, pero ese llamado no tiene una gran especificación de detalles. Dios no le dice a dónde lo va a llevar, Dios no le dice cuándo va a llegar. Lo único que Dios le dice es lo que tiene que dejar atrás para llegar y alcanzar un lugar que en algún momento Dios le iba a mostrar. Y ahora tenemos nuevamente a Dios llamando a Abraham a hacer algo que no tenía sentido, y aún así vemos que Abraham da acción e inicia esta jornada con gran prontitud. Y creo, amado hermano, que uno de nuestros grandes problemas es que postergamos mucho estas cosas. Le damos mucha mente, mucho pensamiento a si Dios me habló, si esto es verdaderamente de Dios. Y hacemos 1500 análisis y vemos los pros y vemos las contras y analizamos las posibles o potenciales consecuencias. Y al final, muchas veces, amado hermano, no hacemos nada. No hacemos nada porque no tenemos la suficiente información para reaccionar. O después de sentarnos y hacernos un análisis, llegamos a la conclusión de que Dios no está en ese asunto. Imagínate si Abraham hubiese hecho lo que hacemos nosotros en el día de hoy. Imagínese si Abraham desde el principio se hubiese sentado a meditar si aquella voz que le estaba hablando era realmente la voz de Dios. Si Abraham se hubiese sentado a meditar que lo que aquella voz le estaba pidiendo era fuera de lo normal, era fuera de lo común. De hecho, estaba rompiendo el orden natural de las cosas, porque Abraham estaba siendo ordenado por Dios a salir de su casa, de su tierra, de su parentela, a un lugar al que ni siquiera sabía a dónde llegaría. Y entonces ahora en esta parte de la historia tenemos algo parecido. Imagínate si Abraham se hubiese puesto a pensar: pero Dios me dio a Isaac, esto fue lo que Dios me prometió, esto que estoy escuchando no puede ser la voz de Dios, porque razonando Abraham pudo haber dicho: porque Dios no me pediría que sacrificara lo que Él me prometió, porque Dios no me diría que presentara en holocausto el único hijo que Él me ha dado y que carga la promesa de multiplicación que Él ha hecho sobre mi vida. Pero estos no son los razonamientos que Abraham hace. De hecho, más adelante vamos a discutir y vamos a estar hablando probablemente en la próxima, si no en la próxima enseñanza en la que le sigue, qué Abraham estuvo pensando y cuál era el pensamiento que reforzaba y motivaba las acciones de Abraham. Pero, amado hermano, si nosotros queremos ver las cosas que Dios está poniendo en nuestro corazón, las cosas que el Señor ha escrito en las Escrituras que están disponibles para nosotros como sus hijos, sería muy recomendable y en beneficio de nosotros que dejemos de postergar las cosas que están claramente escritas en la Biblia y que tenemos que hacer, que dejemos de razonar, que nos sentemos e iniciemos la jornada sin la necesidad de esclavizar la veracidad de la Biblia bajo el escrutinio de la lógica
y comenzar a accionar bajo el suplemento de la fe. Y enalbardó su asno. Una vez Abraham decide tomar acción, ahora vemos que Abraham comienza a hacer preparativos. Y el primer preparativo que Abraham hace es que preparó su asno. Esto habla de una forma de transporte y carga. Amado hermano, en la jornada en la que vamos a iniciar para alcanzar el lugar que Dios ha preparado para nosotros, o en este caso el lugar donde Abraham iba a presentar sacrificio y holocausto a Jehová, es importante que nos sentamos y hagamos preparativos. Y preparativos para alcanzar el lugar que Dios ha preparado para nosotros, o para presentar ofrendas, sacrificios a Jehová, no es lo mismo que el razonamiento. Durante el camino era un viaje de 3 días, iba a hacer falta provisión de alimento, iba a hacer falta agua. Ellos están caminando en el desierto, obviamente iba a hacer falta la leña. Así que hacía falta un medio de transporte que cargara estas cosas. Y de la misma manera, nosotros tenemos que sentarnos y hacer una planificación de las cosas que van a ser necesarias para alcanzar lo que Dios ha determinado. Y note que ahora la planificación es para alcanzar el lugar que Dios ha predeterminado, y no para determinar si vamos a iniciar la jornada o si me hace lógica o es razonable lo que Dios está pidiendo. Estamos hablando desde 2 puntos de vista totalmente opuestos. Estamos hablando de 2 posiciones totalmente contrarias. La primera posición hace uso de la razón y la lógica para determinar si esto es de Dios o no es de Dios, mientras la posición que estamos explicando en estos momentos es la posición que parte de la premisa de que independientemente si me hace razón o no hace razón, si es lógico o es ilógico, si la palabra determina que es la voluntad de Dios tal o cual cosa, entonces yo inicio los preparativos para moverme en la dirección en lo que las escrituras y la voz de Dios me están diciendo que tengo que hacer, aun cuando la lógica y la razón me dicen que las cosas no son de esa manera. Y volvemos al llamado de Abraham: sal de tu tierra, tu casa y tu parentela, la tierra que te voy a mostrar. Y volvemos al verso que estamos, a la historia que estamos leyendo: sacrifícame a Isaac, tu único hijo. Bajo el escrutinio de la lógica y la razón, estas cosas no podían ser la voz de Dios. En la primera había falta de información, rompía el orden natural de las cosas. En la segunda contradecía aparentemente lo que Dios había dicho y prometido. Primero Dios prometía que la descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y que esa descendencia iba a llegar a través de Isaac, y ahora tenemos a Dios diciendo: sacrifícalo. Estas cosas se oponen entre sí. Aún así, Abraham sabía que Dios le estaba hablando, toma la decisión de iniciar la jornada con prontitud. Y aquí lo vemos haciendo los preparativos, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Pero no tan solamente Abraham, en esta sección de los preparativos, no solamente prepara su asno, dice que tomó consigo 2 siervos suyos, y esto habla de ayuda. No vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar por nosotros mismos. Vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar gente que vaya con nosotros, gente que nos acompañe en una porción del camino. Batallamos con esto. Por alguna razón pensamos que una vez iniciamos la jornada, somos un ejército de una persona. Queremos hacerlo todo, queremos controlar todo, queremos estar al tanto
de todo. Pero Abraham toma 2 siervos suyos y los lleva con él. Mientras Abraham caminaba, los siervos dirigían al asno, ayudaban con lo que fuese necesario para que Abraham se enfocara en las cosas que tenía que enfocarse. Y cuando nosotros, amado hermano, queremos hacerlo todo nosotros solos, vamos a ser distraídos con pequeñeces e insignificancias o problemas que si delegáramos en otras personas, no tendríamos que hacer un alto en la jornada para lidiar con esos problemas. Y esto es cierto dentro de la iglesia, como es cierto en nuestras relaciones, como es cierto en los trabajos, como es cierto en nuestros hogares. Como esposos, tenemos que aprender a confiar y a delegar en la pareja que Dios nos ha dado, porque hay cosas que solo van a poder ser hechas cuando descansamos en la confianza de que nuestra pareja va a estar haciendo las otras cosas que tienen que hacerse mientras nosotros nos enfocamos en las cosas que el Señor nos ha dicho. Voy a presentar un ejemplo muy sencillo. Veamos, por ejemplo, el escenario en donde una de las partes en el hogar trabaja mientras la otra parte está en la casa. La parte que trabaja puede salir a trabajar y a enfocarse en el trabajo, porque la parte que está en la casa está haciendo todas las cosas correspondientes que tienen que ver con el hogar. Limpiar, barrer, mapear, lavar la ropa, cocinar. Eso es trabajo también. Pero en este caso, mientras la otra persona sale a trabajar para traer un ingreso, la otra persona trabaja para mantener y cuidar el hogar. Ahora presentemos el escenario donde ambas personas trabajan y entonces ahora tienen que trabajar juntamente para hacer ambas cosas. Ambos salen a trabajar y ambos trabajan juntos para mantener el hogar. Pero dense cuenta de que siempre vamos a necesitar ayuda. Y Abraham no es la excepción. Abraham toma 2 siervos con él para que lo ayuden y cortó leña para el holocausto. Tomó lo esencial y lo que era necesario. Así que, ¿qué cosas eran esenciales y necesarias en esta sección de los preparativos? En el caso de Abraham era en la maldad del asno, tomar los 2 siervos, tomar a Isaac y cortar la leña. Muchas veces, amado hermano, venimos cargando con cosas que debemos de dejar atrás, porque realmente son un estorbo y una carga innecesaria para alcanzar el lugar al que Dios nos quiere llevar. Recordemos que Abraham iba a presentar un holocausto, así que la leña era esencial para esto. Vamos a sentarnos y hacer un análisis bajo la luz de las Escrituras para ver qué cosas en nuestra vida estamos cargando en la dirección al propósito de Dios para con nosotros y a la destinación que Dios ha preparado, que realmente podemos despojarnos de ellas. Y en esta sección es difícil, porque aquí muchas veces una de las cosas más difíciles es cuando no simplemente hábitos o cosas tienen que salir de nuestra vida, sino cuando personas tienen que ser removidas de ciertas posiciones en nuestra vida porque para donde vamos no las podemos llevar. Y he visto en mi vida y en la vida de personas cercanas a mí cómo se batalla y cuán difícil es hacer esto, cómo un falso sentido de gratitud y de fidelidad nos esclaviza a personas que ya debemos o deberían ser removidas de esa posición o de esas funciones en nuestra vida para poder hacer y movernos en la dirección que nos va a llevar a la destinación que Dios ha preparado para nosotros. Y lo último en esta sección de preparativos, y a Isaac, su hijo, que es lo que vamos a presentar ante la presencia de Dios y en este caso específico, a sacrificar ante la presencia del Señor. Es importante tener claro, amado hermano, de que nos estamos moviendo en la dirección donde vamos a presentar algo delante del Señor. ¿Qué es ese algo que hay que poner en el altar para el Señor? Porque tenemos que llevar ese algo con nosotros.
No podemos intentar esconderlo o eludirlo. Tenemos que llevarlo con nosotros. Y una vez Abraham hizo todas estas cosas, una vez Abraham toma la forma de transporte que cargaría las cosas que eran necesarias para el camino, una vez Abraham toma la ayuda que necesita, una vez que Abraham toma lo que va a presentar y a sacrificar ante la presencia de Dios y las cosas esenciales y necesarias están listas, ahora Abraham se levantó y fue. Y esto habla de acción. Nuestra acción, amado hermano, demuestra nuestra fe. Y sin acción no hay evidencia manifiesta de nuestra fe. Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 al 18, dice esto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces, en algún momento de este capítulo dice que la fe sin obras es muerta. La decisión de Abraham de iniciar la acción, de moverse en la dirección que Dios le había dicho, era la evidencia manifiesta de su fe. Era la evidencia manifiesta que demostraba que él le creía a Dios. No que él creía en Dios, sino que le creía a Dios. La obediencia necesita fe. Por cuanto Abraham creyó, es la razón por la que Abraham accionó. Santiago, capítulo 2, versos 19 al 26, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí vemos a Santiago dando dos ejemplos de lo que acontece cuando decimos que tenemos fe y no tenemos obras, y entonces nos presenta el escenario de Abraham y de Rahab, cómo la fe y las obras trabajan conjuntamente, como la fe y la convicción, la creencia, la confianza de que esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios está diciendo, genera una acción en nuestras vidas. Y muchas veces, amado hermano, no accionamos porque no creemos, y otras veces no accionamos porque tenemos miedos y tenemos dudas. ¿Qué es la fe y qué es creer, amado hermano? Fe es creer, confiar y obedecer. Pero, ¿qué vamos a creer? ¿En qué vamos a confiar? ¿Y a qué le vamos a obedecer? A la evidencia. ¿Qué evidencia, amado hermano? La evidencia bíblica. Una de las cosas que tenemos que tomar en consideración en estos tiempos que estamos viviendo es creer la autoridad de la Escritura. Es creer que la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo y que sirve para exhortar, para redarguir, para enseñar, para traer salvación. Y hoy, más que nunca, debemos dejar que la Biblia defina los términos en los que vamos a hablar, los términos en los que vamos a vivir, y creer
en la veracidad de la Biblia, confiar en la veracidad de la Escritura, confiar que la Escritura no se equivoca. Y para esto es necesario que nos sentemos y estudiemos la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que históricamente hablando, la Biblia ha sido corroborada una y otra vez. No importa cuán arduamente intenta de desacreditar las Escrituras, continuamos viendo, amado hermano, cómo arqueólogos continúan encontrando cosas que la Biblia mencionó hace años atrás, cómo los escritos que van encontrando confirman la historia y la narrativa de las Escrituras. Y es importante que entendamos estas cosas, es importante que le prestemos atención a la evidencia que la Biblia nos ofrece objetivamente a través, históricamente, arqueológicamente, pero también tenemos que sentarnos y ver la evidencia de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nuestro caminar con Él y armarnos de valor y comenzar a creer en la fidelidad de Dios. Dios no ha fallado antes, no va a fallar hoy. Dios proveyó ayer, va a proveer hoy. Dios lo hizo antes, Dios lo va a hacer hoy. Simplemente para la gloria de su nombre, porque Él es bueno. Pero no accionamos porque tenemos miedo, y tenemos miedo porque no nos hemos sentado a mirar la evidencia de las cosas que Dios ha hecho, a mirar la evidencia de la veracidad de las Escrituras, y por eso tenemos temor, por eso permitimos que la cultura y la sociedad definan términos que la Biblia define claramente. Pero Abraham creyó la evidencia. No era la primera vez que Abraham estaba en una posición como esta. Volvemos a recalcar que el inicio de la carrera de Abraham fue incierto. La presencia de nuestros miedos es una manifestación de nuestra falta de fe, al no poder comprender el amor de Dios ni haber sido perfeccionados por Él. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que los miedos, los temores, las inseguridades y las dudas, amado hermano, van a tomar ventaja de nuestro temor y lo van a explotar y nos van a hacer ver y alucinar con consecuencias que no existen, con juicios y condenaciones que no existen, porque si estamos en Cristo Jesús no hay condenación para nosotros, porque Él pagó el precio que se suponía que nosotros teníamos que pagar, y por ende para nosotros no hay condenación en Cristo Jesús. Y ahora el amor del Padre está perfectamente accesible para nosotros, y las cosas que pasamos en nuestra vida son el proceso de Dios para nosotros, para formar el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas, y son procesos de disciplina, son procesos donde nuestra fe está siendo perfeccionada, son procesos donde vamos creciendo y madurando en nuestra vivencia y experiencia con Dios, pero ninguno de ellos tiene que ver nada con condenación, y todo que ver con que el amor de Dios sea manifiesto y seamos alcanzados, cambiados y transformados y perfeccionados por Él. Y ahora, a punto de culminar la enseñanza en el día de hoy, Abraham se dirigía al lugar que Dios le dijo. Dios le dijo que fuera al monte Moriah, y Abraham se dirigió al monte Moriah. Amado hermano, la forma en la que hacemos las cosas es importante. Podemos caer en la trampa de pensar que es suficiente con presentar algo en el altar y creer que Dios tiene la obligación de aceptarlo. Pero, amado hermano, esto no es cierto y es peligroso. Nos predispone para la desilusión, la ira y la envidia. Recordemos que Caín también presentó una ofrenda en el altar y Dios no la aceptó.
aceptó. Amados hermanos y hermanas, por favor escuche, seguir las instrucciones del cómo y el dónde es importante, y estas cosas van a establecer la diferencia entre acepto y rechazado. No pasemos por la experiencia que pasó Caín, donde Caín inició la jornada al altar, donde Caín llevó una ofrenda para sacrificar y al final fue rechazada porque no siguió las instrucciones, porque no presentó algo que era agradable, y al final, queriéndose mover en la dirección de Dios, realmente se movió en la dirección al pecado. Y esto es común en nuestras iglesias. Vemos hermanos, hermanas y jóvenes que quieren moverse en la dirección de buscar a Dios, pero por no buscarle como Él dice que tienen que buscarle, cuando no encuentran los resultados que tenían que encontrar, iniciaron su jornada buscando a Dios y finalizan sus jornadas entregándose al pecado. Prestemos atención a esto. Y para poder obtener la información de cómo vamos a presentar estas cosas, la Biblia nos da el estándar, nos da las instrucciones de cómo vamos a presentar y cómo nos vamos a mover y en la dirección que tenemos que ir. Y con esto, amado hermano, llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy. Y a modo de resumen, ¿qué aprendimos hoy? En esta sección de acción y obediencia, aprendemos a iniciar la jornada en la dirección que Dios nos ha dicho con prontitud, porque eso demuestra nuestro compromiso. Aprendimos que es importante hacer preparativos para esta jornada y poder alcanzar el lugar y las cosas que Dios ha determinado para nosotros. Aprendimos que nuestra acción demuestra nuestra fe y que sin la acción no hay una evidencia de la fe. Aprendimos que la obediencia necesita fe. Aprendimos que nuestros temores, nuestras dudas y nuestros miedos son una manifestación de nuestra falta de fe al no poder entender el amor de Dios. Y al final aprendimos que nos movemos en la dirección en la que Dios dijo que nos teníamos que mover, y que la forma en la que vamos a hacer las cosas es importante porque va a determinar la diferencia entre acepto y rechazado. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando de convicción, tiempo y duda. Te damos muchas gracias por haber llegado al final de la enseñanza en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.